Noticias de última hora. Semana crucial para el exministro José Serrano en Estados Unidos. El 8 de enero próximo se retomará en su contra la audiencia de tipo migratorio. José Serrano fue detenido en Miami, Estados Unidos, el 7 de agosto pasado y se ha mantenido internado en el Centro de Procesamiento Crome. Este próximo 8 de enero, desde las 13, la jueza Romy Lerner retomará en Miami, Estados Unidos, la audiencia de tipo migratorio contra José Serrano, exministro de Rafael Correa, exasambleísta de los registros de lo que fue el movimiento Alianza País, hoy Revolución Ciudadana, y actualmente uno de los 4 procesados como autores intelectuales del caso del candidato presidencial Fernando Villavicencio. La diligencia contra Serrano estaba prevista para el 19 de noviembre de 2025, pero sin mayores explicaciones fue diferida para este enero. El exministro del correísmo llevaría detenido en territorio estadounidense hasta el día en que se dé la nueva audiencia, 155 días o algo más de 5 meses. Fue detenido el 7 de agosto de 2025 y seguirá así, al menos hasta su próxima audiencia. El cuencano José Serrano Salgado fue detenido en Miami en esa fecha y desde entonces se ha mantenido internado en el Centro de Procesamiento Crome, que es parte del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas. Verónica Serrano y Robert Seldon, hija y abogado en Estados Unidos del exministro ecuatoriano, han confirmado que la detención de quien también fue presidente de la Asamblea Nacional de Ecuador se produjo en los exteriores de la casa en Miami de José Serrano, aparentemente porque él extendió de forma ilegal su permanencia en ese país. Este jueves, 8 de enero, la jueza Lerner escuchará lo que tienen que decir los abogados de Serrano en relación con el temor del encausado de regresar a Ecuador y se le expondrán los elementos que evidenciarían el riesgo que alegan que existiría de decidirse que sea deportado a Ecuador. Los representantes del gobierno de Estados Unidos también intervendrán en la audiencia. Con la información, Lerner deberá decidir sobre la situación del político ecuatoriano en tierras estadounidenses. El abogado en temas migratorios que representa a Serrano en Estados Unidos parte de no entender cómo se dio la detención de su cliente en agosto pasado afuera de su casa en Miami. Si hizo todo bien desde que llegó a ese país, estaba viviendo con permiso de trabajo, tenía licencia para conducir, pagaba sus impuestos, mantenía un récord criminal limpio e incluso aplicó a un asilo a los pocos meses que llegó a Estados Unidos. Para Seldon, no existiría ninguna razón por la que lo fueran a detener afuera de su domicilio, a menos que lo que se busque es devolverlo a Ecuador. Desde el 3 de septiembre pasado, José Serrano es procesado en Ecuador como uno de los autores intelectuales del crimen, al estilo sicariato, ocurrido el 9 de agosto de 2023 contra el presidenciable de la Alianza Gente Buena Construye, Fernando Villavicencio. Junto con él también son investigados los llamados a juicio en el caso Metástasis Xavier Jordán y Ronnie Aleaga, exasambleísta de la RC, así como el condenado por actos de corrupción en los sectores de la salud y justicia Daniel Salcedo. A Jordán y Serrano inicialmente se les dispuso dentro del caso Villavicencio la medida de presentación periódica en el Consulado de Ecuador en Miami, pues ahí vivían ambos. Poco después, esa medida se reformó luego de una audiencia de apelación y se les definió la orden de prisión preventiva, de la misma forma que la mantenían el exlegislador Aleaga y Salcedo, quien se encuentra recluido en la cárcel 4, en Quito, cumpliendo sus penas. Jordán, Aleaga y Serrano han apelado la orden de prisión preventiva y está pendiente que se realice la audiencia respectiva. Otro tema que está pendiente dentro del caso Villavicencio es la vinculación de 3 cabecillas del grupo de delincuencia organizada Los Lobos, Wilmer Chavarría, alias Pipo, Esteban Aguilar, alias Lobo Menor, y Carlos Arboleda, alias Gordo Luis. Para el 28 de enero próximo está definida la audiencia de vinculación. En más noticias. Los cuestionamientos por un supuesto tráfico de influencias en el Consejo de la Judicatura en un caso de narcotráfico salpican a un órgano que cierra filas en medio de la crisis más profunda que marca a la justicia de nuestro país. Luego de un breve regreso a sus funciones, Mario Godoy volvió a encargar la presidencia del Consejo de la Judicatura a Alexandra Villasís hasta el próximo 2 de enero. No obstante, la crisis desatada en el sistema de justicia tras las denuncias del juez Carlos Serrano están lejos de zanjarse. La alerta que surgió fue su relación profesional con personas que fueron sentenciadas en Estados Unidos por narcotráfico. No se trata solamente del señor Mario Godoy, se trata de toda la estructura creada en el Consejo de la Judicatura y si esa estructura no es extraída de raíz, realmente no va a pasar nada. Saldrá el nombre, pero los que han operado internamente continúan.
que la denuncia pública hecha por el juez Carlos Serrano respecto de las presiones que recibió por parte de Henry Gaibor, hombre de confianza de Godoy, en un caso de narcotráfico, configuran ineludiblemente un caso de presunto tráfico de influencias, que desde ya lo califican como un metástasis 2, asegura el ex juez Walter Macías. Es mucho más grave que eso, inclusive, porque las situaciones que se evidencian actualmente, si esa conducta quiere decir que el Consejo de la Judicatura nunca fue depurado. El señor Gaibor, director provincial de Pichincha, traficó influencia. Es una conducta que es visible y lo que tiene que contrastar Fiscalía o averiguar es el hecho de quién fue la persona de arriba que le dio la orden. Y todos estos hechos que se han dado mientras Mario Godoy está al frente del Consejo de la Judicatura, un personaje que está en el centro de una tormenta por sus acciones y omisiones. Por dos vías, ¿no? La una, no hacer lo que está prohibido y hacer lo que es mandato para cumplir la gestión institucional. Pero Mario Godoy incurrió en esas dos faltas. Sin embargo, hay una cadena de responsabilidades que se identifican no solo por la llegada de Mario Godoy a la Judicatura, sino por todos los funcionarios que han cerrado filas para ponerlo en ese cargo primero y para protegerlo más tarde. El presidente de la Corte Nacional de Justicia, José Zúñiga, encabeza la lista porque fue quien se la jugó por Godoy. La muerte de Godoy está en manos de la Asamblea Nacional, lugar en el que dará su respuesta el próximo 5 de enero sobre las denuncias en su contra, y también donde daría frente a un juicio político que podría dejarlo fuera del sector público. Terminarás como Noriega y Maduro. Daniel Noboa responde con dureza a Rafael Correa tras captura de Nicolás Maduro. La captura de Nicolás Maduro en un operativo ejecutado por Estados Unidos no solo sacudió el tablero geopolítico regional, sino que también encendió un nuevo enfrentamiento político en Ecuador. El presidente Daniel Noboa reaccionó el 3 de enero con un mensaje contundente que derivó en un cruce directo con el expresidente Rafael Correa, aliado del régimen chavista. Desde su cuenta en la red social X, Noboa sostuvo que la caída de Maduro representa un golpe para las estructuras criminales vinculadas al narcotráfico en la región. A todos los criminales narcochavistas les llega su hora. Su estructura terminará de caer en todo el continente, escribió el mandatario, marcando una postura frontal contra el chavismo. Correa ataca y Noboa responde sin concesiones. Las declaraciones provocaron una inmediata reacción de Rafael Correa, quien cuestionó a Noboa con duros calificativos y lo acusó de subordinación a Estados Unidos. El exmandatario, actualmente radicado en Bélgica, calificó al presidente como un vasallo. La respuesta de Noboa no tardó y elevó el tono del enfrentamiento. En un extenso mensaje, el jefe de Estado defendió su postura y lanzó graves acusaciones contra Correa, a quien responsabilizó por haber permitido el avance del narcotráfico durante su gobierno y por evadir la justicia ecuatoriana. Empecemos por el hecho de que eres hijo de mula y permitiste que el narcotráfico haga lo que le dé la gana en el Ecuador, problema que hasta el día de hoy combatimos, mientras tú sigues prófugo en Bélgica, viviendo con lujos. Mi patria es el Ecuador, por el cual me he jugado la vida una y otra vez. Yo enfrento los problemas, tú huyes de ellos, indicó. Noboa afirmó que su compromiso es con Ecuador y no con intereses extranjeros, señalando que ha enfrentado riesgos personales en el ejercicio de sus funciones. Además, enumeró una serie de señalamientos contra Correa, entre ellos, persecución política, presuntos vínculos con el narcotráfico, debilitamiento institucional y afectaciones a las Fuerzas Armadas y a la prensa. Terminarás como Noriega y Maduro, anota. Es una promesa, escribió el presidente de Ecuador. El mandatario también aseguró que existen investigaciones en curso y prometió presentar pruebas que, según dijo, evidenciarían una supuesta colusión entre actores políticos y económicos para perjudicar al país. El fiscal general subrogante Leonardo Alarcón afirma que el narcotraficante serbio Jesimir Serdán no saldrá en libertad. Además de esperar la sentencia escrita por lavado de activos, afronta un proceso por delincuencia organizada que lo mantiene con prisión preventiva. Salió al paso de los cuestionamientos. El fiscal subrogante Leonardo Alarcón explica por qué solicitó la suspensión del juez Cristian Fierro, uno de los que conforma el tribunal que sentenció de forma oral al serbio Jesimir Serdán por lavado de activos. Explicó que su solicitud, aceptada por el Pleno del Consejo de la Judicatura que mantiene al magistrado suspendido, se debe a sus actuaciones en el caso AAA. El señor fiscal de primera instancia me hace llegar a mí unas presuntas observaciones e irregularidades que se estaban llevando en el caso AAA. Es mi obligación enviar al Consejo de la Judicatura. E indiferente de que la sentencia contra el serbio se ponga por escrito, dice Alarcón, no dejará la cárcel pues afronta un proceso por delincuencia organizada en el que cumple prisión preventiva. Es decir, no es
que se encuentra en la impunidad. Se encuentra con una prisión preventiva y que también les da tiempo necesario a fin de dictar una sentencia y puedan realizar la sentencia ya por escrito. En medio del escándalo, Alarcón, que fue nombrado por el Consejo de la Judicatura como fiscal subrogante de Wilson Toainga, dice no tener nada que ver con los cuestionamientos que hoy salpican a Mario Godoy. No es que yo estoy coludido, como dicen algunas personas, y quieren implantar esta narrativa con el presidente de la Judicatura, algo que lo rechazo de manera categórica y contundente. Confirmó que un fiscal de primer nivel tiene abierta una investigación por las presuntas presiones que recibió el juez anticorrupción Carlos Serrano y que comprometen al exdirector provincial de la Judicatura en Pichincha, Henry Gaibor, pero dice que esta se mantiene bajo reserva. Que Alexandra Villasís, quien ocupa temporalmente la presidencia de la Judicatura, niega vínculos políticos y especulaciones en torno a su trayectoria. Esto mientras el oficialismo acusa al correísmo y a Creo de querer tomarse la justicia. Aunque el futuro de Mario Godoy en la presidencia de la Judicatura aún es incierto, sectores políticos ya vinculan a su reemplazo, Alexandra Villasís, con intereses partidistas. Fue esta publicación de la asambleísta Yajaira Urresta antes de la Revolución Ciudadana y hoy aliada del oficialismo, la que desató una ola de reacciones y acusaciones. Unidos más que nunca, correísmo, Lazo, PSC y Romo. Hoy todos se unen con el respaldo correísta para Alexandra Villasís, cercana a Lazo en el camino hacia la Judicatura. Acto seguido, el presidente Daniel Noboa respondió a este mensaje y sostuvo que los señalados por Urresta pretenden tomarse la justicia y el Consejo de Participación Ciudadana, a la vez que recomendó a Mario Godoy renunciar. Esto provocó la reacción de Alexandra Villasís y mediante este comunicado dijo que no entrará en debates sin sustento. Aclaró que no es parte de organizaciones políticas y que su perfil es académico y técnico. Afirmar sin pruebas no es fiscalizar, es desinformar al país. La justicia debe administrarse con independencia de funciones, control técnico y apego estricto a la ley, sin presiones políticas ni intereses ilegítimos. Que no nos venga a posesionar una narrativa de que la actual alterna de Mario Godoy responde a grupos o a organizaciones políticas, cuando en su momento debían haber impugnado, o que se pretenda señalar que únicamente son suplentes y a posterior se solicite una terna. Nuevamente que se le dé la oportunidad al señor presidente de la Corte Nacional de Justicia, quien es el responsable de la crisis institucional que está en el Consejo de la Judicatura. En una eventual renuncia o destitución de Godoy, el artículo 258 del Código Orgánico de la Función Judicial establece que los miembros del Consejo, en caso de ausencia o impedimento, serán sustituidos por sus alternos, que facultaría a Villasís a asumir la presidencia de la Judicatura. Que le corresponde es netamente el tema administrativo y la potestad de control disciplinario. Mientras tanto, el movimiento Creo rechazó las acusaciones y recalcó que no tiene relación o injerencia en Alexandra Villasís, mientras que el Partido Social Cristiano calificó al supuesto pacto como una injuria. Poca institucionalidad y falta de ética son los factores que marcan nuevamente en negativo el sistema político del país en este 2025. Una analista política afirma que el cambio de liderazgo y prácticas podrían corregir el rumbo de Ecuador. 10 sobre 10 en lo electoral y 0 sobre 10 institucionalmente es la calificación que Karen Sichel le da al país. En política, la analista en esta materia sustenta que el electorado de estas tres últimas elecciones supo rechazar en democracia el autoritarismo y el abuso de poder. Las primeras ocasiones decidimos por la mejor opción que teníamos, dijimos que no al correísmo, a Luisa González, a los amigos de Maduro. Luego, cuando el presidente Noboa nos convocó a una constituyente improvisada, también los ecuatorianos le dijimos que no al autoritarismo. Yo creo que los ecuatorianos nos hemos dado estabilidad, pero institucionalmente nos ha ido muy mal. Y ahí que a finales de 2025 nos explota nuevamente otra crisis de justicia, con un Consejo de la Judicatura cuyo presidente, el señalado Mario Godoy, tiene más de una prueba en su contra. Así lo revelan los audios. Yo perdí hasta mi licencia de paternidad por este Godoy, que pareciera que ya no tiene ningún tipo de recepción con nosotros, ¿no? Es impresentable que el señor Mario Godoy siga hasta el día de hoy presidiendo el Consejo de la Judicatura después de los nexos que tiene con el crimen organizado y con el narcotráfico. Y con esto el problema mayor, la falta de ética, que también pone a la Asamblea bajo la lupa. No ha estado a la altura para hacer el trabajo que le corresponde. En este mismo sentido, para Sichel el desafío es claro. Si se quiere fortalecer todo el sistema democrático, el
social. El cambio no puede venir únicamente desde lo político. Éticamente, dejemos sus intereses políticos aparte por un momento y pensemos en un plan a futuro por el país. Entonces yo creo que por ahí, por el cambio de liderazgo, puede haber una oportunidad que nos permita cambiar el timón y corregir la vía.